Buenos días, mi nombre es Georgina Cortés y el de mi compañera es Dayanara Díaz. Nuestro tema de exposición es microgrietas en defectos de la solidificación. En una colada continua, los óxidos formados en la superficie de esta modifican la transferencia térmica entre la capa externa del material y la superficie de los cilindros de la colada continua, actuando como aislante, lo cual conlleva un enfriamiento distinto, aproximadamente del 10 al 20% menor que el resto de la superficie. Esto tiene evidentemente consecuencias negativas en el proceso de transmisión de calor y por ende en la solidificación. En el proceso de la solidificación, el tamaño de grano se puede presentar bajo dos formas distintas. La primera sería en granos finos y la segunda consiste en granos más propios de una estructura dendrítica. Este último tipo de estructura es muy susceptible a la generación de microgrietas. Debido a las tensiones propias del proceso de solidificación, a las cuales hay que añadir las tensiones mecánicas por la falta de homogeneidad de la superficie, debido a la curvatura que se genera en la misma, como consecuencia de la capa de los óxidos adheridos a la superficie de los cilindros de la colada continua. Cuando la concentración de tensiones excede un determinado valor, que denominaremos valor crítico, las microgrietas comienzan a desarrollarse a lo largo de la depresión o concavidad que estamos mencionando. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se hacen las microgrietas. Una vez considerado el origen de estas grietas, consideraremos hablar de la frecuencia en la aparición de las mismas con relación al número de coladas, y la continuidad de las mismas representa un aspecto clave en lo que se refiere a la productividad y a la viabilidad de este nuevo proceso siderúrgico. Aquí les mostramos un ejemplo de unas gráficas de la frecuencia de la que se aparecen las grietas. En esta imagen podemos ver un análisis más detallado de los datos que se muestran en las gráficas. Podemos deducir que las microgrietas no se forman durante las primeras coladas. Sin embargo, la frecuencia de las microgrietas se incrementa cuando aumenta el número de coladas a las que se somete el material. Cuando la superficie de los cilindros de la colada se somete a una limpieza, incrementa de esta manera la rugosidad de los cilindros, ya que desaparece la capa de óxido. Y cuando la capa de óxido es completamente eliminada mediante un decapado con ácido clorhídrico, las microgrietas rápidamente van a disminuir. La formación de grietas es uno de los mayores problemas de calidad que se presentan y por lo tanto debe de tratar de evitarse a toda costa. Por ello se proponen diversas acciones. Un ejemplo es procurar una superficie rugosa lo más homogénea posible en la superficie de los rodillos de colada, regular adecuadamente la velocidad de la colada y la altura del metal fundido en el molde, evitar en la medida posible la formación de óxidos en el metal, procurando asimismo evitar turbulencias dentro del baño en el molde. En la mayoría de los casos se ha podido observar que el número y tamaño de estas microgrietas disminuye considerablemente cuando el proceso de colada continua tiene lugar después de una limpieza o de un tratamiento de decapado. Todo ello confirma que este fenómeno de las microgrietas está ligado con la formación de la capa de óxidos en la superficie de los rodillos de la colada continua. Aquí les dejamos una referencia. Gracias por su atención y por nuestra parte es todo. Muchas gracias.